Amado Señor, te damos a ti gracias porque eres bueno, Señor, y eres maravilloso. Señor, en esta noche quisiéramos pedirte, Padre, como hemos cantado, que visites nuestras vidas, Señor. Que tu presencia, Señor, no falte en ningún momento de nuestras vidas. Y que tú seas hablando en este momento, Señor, porque solamente tú puedes hacer esto, Señor. Pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas. Señor, nos muevas a meditar en tu palabra. Muevas nuestros corazones, Señor, a tu obediencia. Padre, y pues sé con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos. Estamos contentos de estar aquí. Les iba a decir que mientras que permanecen de pie vamos a aprovechar para leer la palabra, pero me puse un poquito así como distraído con el cable que estaba aquí y se me sentaron todos. Vamos a leer la palabra así como están sentados. Les voy a invitar que abran la Biblia en Deuteronomio capítulo 31. En esta noche pues hay un reto bastante difícil para mí, aparte que simplemente con el compartir la palabra, pero ahora son dos capítulos que vamos a repasar, el capítulo 31 y el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, y no son capítulos cortitos tampoco, pero el Señor está en control y Él es el que nos va a ayudar. Le voy a pedir que lean conmigo esos dos versículos en el capítulo 32, versículos 39 y 40. Entonces vamos al capítulo 32, versículos 39 y 40. Dice la palabra del Señor así: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Lo voy a repetir, eso es palabra de parte del Señor. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Amén. Quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado La permanencia de Dios ante el cambio. El cambio viene, pero el Señor nunca cambia. El cambio viene a nuestras vidas, pero el Señor siempre es. Él nunca deja de ser. Él es quien fue desde la eternidad pasada y seguirá siendo el mismo a la eternidad futura. A través de toda situación podemos confiar que Dios sigue siendo Dios, que Dios está en control de toda situación, aunque parezca que se escapó de la mano del Señor, aunque parezca que no está actuando Dios, que pareciera estar ausente Dios, el Señor está allí. Hermanos, el cambio en nuestras vidas es inevitable, y algunas personas lidian mejor con el cambio que otras personas. Pero al final todos tenemos un nivel de dificultad cuando se trata del cambio que viene y que se atraviesa en nuestras vidas. Acabamos de pasar lo fuerte, quizás ya pareciera que estamos ya al final de esta pandemia que cubrió casi todo el año 2020, y dijimos: ¿qué fue lo que pasó? Nos tomó de sorpresa. Hay cambios difíciles, pero el cambio es inevitable. Podemos llegar a veces a sentir comodidad en nuestras vidas como estamos viviendo, porque hay constancia en nuestras vidas, porque hay comodidad que nos rodea. Y cuando estamos en esas situaciones es cuando el cambio llega de sorpresa y podemos lidiar de una manera menos capaz con ella. La constancia causa dependencia en lo que en realidad no es constante, en lo que no es algo permanente. La abundancia,
La abundancia de dinero, la abundancia de comida, la abundancia cuando las utilidades están pagadas, no hay deudas por ningún lado. Qué bueno se siente. Qué bueno se siente. Esa constancia a veces nos hace quitar nuestra vista de Dios. Si no, póngase a pensar, ¿cuándo es que usted ha estado más cerca de Dios? ¿Cuándo es que usted ha estado más conectado en oración ferviente delante del Señor, buscando su rostro, leyendo su palabra? Si no han sido en esos momentos cuando hemos pasado por dificultades. Pero llega la dificultad, uno está ferviente, pasa la dificultad y uno se empieza a olvidar porque viene la comodidad, viene la abundancia y uno ya no, pareciera como que ya no necesita de la misma manera a Dios. Una hermana en estos días compartía con mucho dolor en su corazón, sus lágrimas salían de sus ojos. Compartía sobre su hermana, ella estaba, tenía su corazón rasgado porque decía: mi hermana, muchos años estuvo casada con mi cuñado, era una mujer buena, era una mujer que vivía para amar a ese hombre, que vivía para cuidarlo. Y de repente viene un cambio a su vida y ese hombre fallece. Y esa mujer ahora se siente como que está perdida, como que ha perdido el sentido de vivir. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Si vivía para ese hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Es un cambio que vino a su vida. Otra hermana viuda también compartía en estos días que ella siente una dificultad tremenda cuando ahora ya no tiene a su esposo y hasta las cosas más pequeñas le extraña. Un cambio que vino a su vida. Hay diferentes tipos de cambios en nuestra vida que causan aflicción, pero hoy vamos a ver cómo es que la palabra nos dice que permanecer confiados en Dios a través del cambio, que permanecer fieles a Dios ante el cambio es la mejor alternativa para nosotros. Es fácil quitar nuestra vida de nuestros ojos, nuestra mirada de Dios. Es fácil desangustiarnos y afligirnos y empezar a buscar por otros lados. Pero el Señor quiere que nos mantengamos fieles a Él. El Señor quiere que no vayamos a diestra ni a siniestra, sino que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Permanecer confiados en Dios y fieles a Él ante el cambio, esa es nuestra meta, es la mejor alternativa. Si va usted conmigo al capítulo 31 de Deuteronomio, los primeros 3 versículos dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. La confianza en Dios ante el cambio. Se avecinaba un cambio. Ya Moisés, hemos visto ya la vida de Moisés. Ya estamos al final de estos estudios de Muéstrame tu gloria. Y hemos visto a Moisés en sus altas y en sus bajas. Hemos visto a Moisés en tranquilidad y huyendo. Hemos visto a Moisés siendo formado por medio del trabajo de cuidar las ovejas dentro del desierto. Lo vimos en la comodidad del palacio del rey egipcio. Y lo vimos batallar, hermanos, 40 años con un pueblo rebelde, con un pueblo que era murmurador, quejumbroso. No era un pueblo positivo, un pueblo que guardara y cumpliera lo que prometía, porque cuando se les presentó la ley moral, dijeron: eso haremos. Todo lo que has dicho tú, Moisés, de parte de Jehová, eso haremos. Pero no pasó mucho tiempo cuando llegó la primera dificultad. Y ese pueblo que había dicho que guardaría esos mandamientos falló. No pasó un momento que si no subió Moisés a la cumbre del monte y ya tenía unos días allá, la gente dijo: ¿qué irá a pasar? No baja Moisés, ¿dónde estará? Y fueron con Aarón. Y Aarón, en lugar de pararse firme y decirles que lo que estaban queriendo hacer no era bueno, le dijeron a Aarón:
haznos un Dios que nos dirija, un Dios que vaya delante de nosotros, traigan los anillos, traigan los aretes, el oro. Y él después le dice a Moisés, yo no sé, Moisés, yo nomás aventé ese oro y salió ese becerro de oro. Yo no sé lo que pasó, fue como arte de magia. Ya Moisés era de edad avanzada y la edad le evitaba seguir siendo el líder de Israel. Él tenía presente que no sería el líder que continuaría con este pueblo a llevarlos hasta la tierra prometida, y él estaba muy consciente de la razón por la cual no sería, sino que Dios había escogido un nuevo líder en Josué para continuar con este pueblo. Este pueblo estaba atravesando un punto cuando se avecinaba un cambio en sus vidas, pero Dios seguiría siendo su líder. Iba a cambiar ese líder humano, pero Dios seguiría siendo su líder espiritual, el que peleaba sus batallas, el que les proveía para las necesidades. Era Dios, todo el tiempo fue Dios, no fue Moisés. Moisés fue el instrumento que Dios usó, pero era y siempre fue Dios. Vino el cambio y las naciones serían destruidas. Dios les había dicho, yo voy a pelear por ustedes, ustedes no se preocupen, esa tierra ya se las he dado a ustedes. Solamente, ¿qué tenía que hacer el pueblo? El pueblo tenía que ser fuertes y ser valientes, que no tuvieran temor y que no tuvieran miedo. Hay una repetición aquí: sed fuertes y sed valientes, no tengan temor, no tengan miedo. La presencia de Dios sería con ellos y nunca les abandonaría, porque Dios iría delante de Josué, delante del pueblo. Él estaría con Josué, así como lo estuvo con Moisés, y nunca lo iba a dejar, nunca lo iba a desamparar. Y le dice a Josué que no tema ni desmaye. Hay muchas palabras aquí repetitivas: no tengas temor, no tengas miedo, no desmayes. Yo voy a estar contigo, no te desampararé, no te abandonaré. Venía este cambio al pueblo. En verdad ellos amaban a Moisés. Había sido su líder a través de los tiempos difíciles del desierto por más de 40 años. Fue el hombre, lo que ellos habían visiblemente conectado con esa liberación de Egipto. Aunque a veces se quejaban de que no habían las cebollas y los ajos que tenían allá, sabían que este hombre Dios lo había usado para sacarlos de Egipto. El pueblo lo amaba. Pero se venía este cambio de líder humano, pero ese líder humano solamente era el representante de Dios. Dios deseaba animar al pueblo haciéndole saber que se iba Moisés, pero Dios no se iba. Puede faltarte lo que sea, hermanos. Puede faltarte tu esposo, tu esposa. Puede faltarte las finanzas. Puede faltarte la misma salud. Pero con que no te falte Dios. Con que Dios siga presente en tu vida. Dios deseaba animar a este pueblo diciéndoles: yo voy a seguir con ustedes, yo iré al frente, yo cumpliré, yo pelearé por ustedes. Y Dios deseaba confirmar y animar a Josué para la tarea. Hermanos, Salmo 102, versículo 27 dice: pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. A veces actuamos y nos movemos como que si Dios se le olvidaran las cosas. A veces sentimos y actuamos en ese temor y en esa angustia, en esa frustración, como que si Dios se hubiese quedado dormido, o como que si se empezase a dormir en la silla y uno tiene que gritarle más recio para que se despierte. No, Dios nunca se ha quedado dormido. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre contesta las peticiones. Muchas veces no la contesta como uno quisiera, pero Él la contesta. Y muchas veces trabaja primero en nuestro corazón antes de cambiar esa situación a tu alrededor. ¿No es eso mejor, hermanos? ¿Que no nos queremos parecer más a Cristo? ¿No es mejor que Dios obre en nuestro corazón antes que Él nos cambie? A fin de que Él diga: ok, ya logré hacer eso que quería hacer con esta situación que te rodeaba. Ya he logrado formar a Cristo un poquito más en tu vida. Ahora sí te voy a contestar.
Y muchas veces cuando ya cambia nuestro corazón, cuando cambia nuestra situación, a veces ni siquiera Dios nos quería dar eso, o nos quiere contestar, o como nosotros queríamos al principio, porque ya cambia nuestra perspectiva completamente. Así es como son las cosas. Salmo 62:6 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, no habré de caer. Dios nunca ha dejado de estar sentado en su trono. Dios permanece con nosotros. Así es que confiemos en Él. Dios permanece en toda situación. ¿Te falta trabajo? ¿Te falta salud? ¿La paz en la familia pareciera estar ausente? ¿Hay discordia? ¿Tu cónyuge pareciera que ya no te ama como te amaba antes? Cuando llegaron al altar y prometieron amor a través de toda situación difícil. ¿Te falta tu mismo cónyuge? ¿Te falta alguna persona que haya muerto y que ya no esté en tu vida, que extrañes profundamente? A través del dolor, Dios sigue siendo Dios. Y podemos confiar en Él, no importa qué nos falte. ¿Qué nos falte? Versículos 9 al 13 nos habla de la fidelidad a Dios ante el camino. Permanecer confiados en Dios y fieles a Él ante el cambio es la mejor alternativa. Versículo 10 nos dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, vayamos al 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Moisés escribe la ley de Jehová y se la encarga esta ley a aquellos que estaban encargados de la arca del pacto, y les dice: cada 7 años lean la ley. Esta ley tiene que estar presente en la vida comunitaria, en la congregación de Israel. Se tiene que seguir leyendo. Y el propósito no era solamente para memorizar. ¿De qué sirve que leamos la Biblia y la memoricemos y no la aplicamos a nuestras vidas? ¿Verdad? Memoricémosla. Claro que sí. Pongámosla por obra, porque el propósito de la palabra es crear en nosotros el temor a Dios, así como con ellos. Es movernos a obedecerle a Dios de una manera fiel, porque eso es lo que Dios deseaba de este pueblo y es lo que desea de nosotros, hermanos. ¿Se recuerda cuando Josué dijo y le retó al pueblo en Josué 24:15 y dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué retó al pueblo a la fidelidad, a mantenerse fieles a Dios. Y lo podemos hacer, hermanos, manteniéndonos en la palabra. Es que en la iglesia aparecen discos rayados. Nos dicen que tenemos que estar en la palabra. Nos dice que tenemos que orar. Orar, siempre escucho orar, leer la palabra, orar y leer la palabra. ¿Lo has intentado? ¿Lo has intentado? ¿Estás viviendo en la palabra en serio? Porque, hermanos, cuando tú lees la palabra, esa palabra te cambia. Esa palabra te redarguye, como dice 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer también sea perfecto, equipado para toda buena obra. Debemos de permanecer fiel, debemos de permanecer en la palabra. Es una receta fácil, hermanos.
Tómate un poquito de la palabra y un poquito de oración todos los días y mantente conectado con Dios. Y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Inténtalo y cambiará tu vida. Permanezcamos fieles al tomar decisiones. Permanezcamos buscando de Dios para agradarle a Él, porque no hay mejor alternativa que permanecer confiados en Dios y fieles a Él ante el cambio que existe en nuestras vidas. Aun cuando no lo sientas, hermanos, aun cuando te sientas desanimado, sigue siendo fiel. Yo en una ocasión hace mucho tiempo, yo escuché a una hermana decir: ay, se llegó el domingo, porque yo quería que llegara el domingo porque quiero llegar a la iglesia a llenar el tanque. Como que si esta fuera una gasolinera donde venimos a llenar ese tanque. El tanque se llena todos los días por medio de la palabra y de la oración. Pero hay personas que vienen a la iglesia los domingos y ya salen bien emocionados, salen bien contentos, parece que van caminando bien livianos, parece que van caminando sobre el aire. Pero luego ya llega el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y va desgastando su espiritualidad. Llega el domingo y llegan vacíos, llegan como destrozados. Es porque no estamos en la palabra cuando nos pasa eso. No estamos orando. Nosotros, hermanos, no caminamos por vista. No caminamos como nos sentimos. Muchas veces vamos a atravesar valles en las cuales nos vamos a sentir destrozados. Pero porque nos sintamos destrozados no quiere decir que el Señor no está con nosotros. Muchas veces vamos a estar orando y pidiéndole al Señor que conteste nuestras oraciones, y el Señor pareciera que tarda en contestarnos. Pero eso no es que el Señor nos esté ignorando. El Señor escucha la oración de los justos. El Señor actúa a tiempo. Y como decía recientemente el pastor, el Señor contesta siempre. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espérate. Eso es lo que el Señor contesta en nuestras vidas. Es mejor caminar en Él, ser fieles aún a través del cambio en nuestras vidas. Los versículos 14 al 23 del capítulo 31 nos hablan de esa firmeza que debe de haber cuando en Dios ante el cambio. La firmeza en Dios ante el cambio. El versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. El versículo 15 comienza diciendo: y se apareció Jehová en el tabernáculo. Brincamos al 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con ellos, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? En ese día se acordarán. El versículo 23 dice: y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Y yo, eso es lo más maravilloso, dice: y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Dios le recuerda a Moisés que su final ya se avecinaba. Los llama al tabernáculo con Josué, se presenta delante de ellos, les dice: tú irás a descansar con tus antepasados, le dice a Moisés. Y fíjese el orden de lo que iba a suceder en medio del pueblo. Dios introduciría al pueblo a la tierra prometida. Dios ya se los había dado. Era algo ya como que ellos tenían esa posesión de tiempo pasado. Ya Dios se los había entregado. Él había dicho: yo pelearé por ustedes. ¿Se recuerdan en Jericó? No tuvieron que tumbar puertas,
Simplemente se les dijo: den vuelta, una vuelta a Jericó. Los primeros 6 días, cada día una vuelta. Y en el 7º día dará 7 vueltas. Y gritará al pueblo. Y esas murallas cayeron, descendieron. Unas murallas tan grandes, tan espaciosas, que habían casas dentro de esas murallas. Había gente que vivía. No crea que era una muralla de así del gruesor. Todavía así del gruesor es una muralla grandísima o gruesa. Pero eran murallas tan grandes que habían gente, habían casas dentro de esas murallas. Entonces Dios los iba a introducir al pueblo a la tierra prometida. Ellos experimentarían la abundancia en ese lugar. Pero luego se iban a ir tras la idolatría. Y despreciarían a Dios y el pacto que Él hacía con ellos. Después de esto les sobrevendrían muchos desastres. Y un canto que Dios le dice a Moisés que escriba, que se lo enseñara al pueblo y que el pueblo se los enseñara a sus hijos, lo cantarán los descendientes. Y este canto sería como testimonio en contra de el pueblo. Ese canto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Dios sabía que el pueblo ya estaba planeando hacer el mal. Imagínense, si usted lee ese pasaje, Él dice: yo ya sé que ustedes están planeando, todavía ni siquiera entran a la tierra prometida, ya sé que ustedes están planeando la maldad. Hay maldad en su corazón. Ustedes me van a dejar, ustedes van a experimentar la abundancia y se van a ir tras otros dioses, se van a inclinar tras dioses ajenos. Eso es un gran insulto delante de Dios. La idolatría es un gran insulto. Y de repente nosotros decimos: pues nosotros no somos de esas religiones que entra uno al templo, al lugar de reunión, y hay estatuas por todos lados, y hay una estatua grande al frente. No somos idólatras, simplemente porque no tenemos imágenes grabadas de yeso y de madera. Pero la idolatría nos persigue. Y tenemos que cuidar de que la idolatría no suba a nuestro corazón. ¿Qué es el pecado si no es idolatría? ¿Qué es el pecado si no es decirle a Dios: Señor, yo prefiero hacer lo que a David le gusta? Yo prefiero satisfacer los deseos propios antes que obedecerte a ti. Eso es la idolatría. Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Simplemente porque no vemos imágenes aquí no quiere decir que no podemos caer en ese pecado que Dios detesta. Eso fue lo que hizo el pueblo. A pesar de tan oscuro futuro, Dios ordena a Josué y le dice: hermanos, yo creo que tenía que decirle estas palabras a Josué. Imagínate, tú vas a liderar este pueblo que va a entrar y va a experimentar la abundancia, y después me van a rechazar. Después van a quebrantar mi pacto, se van a ir tras otros dioses. Pero le dice: esfuérzate y sé valiente. Le dice: tú vas a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Y le hace una afirmación tan bella: yo estaré contigo. Hermano, nosotros tenemos que confiar en eso. A través del cambio, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con nosotros. No camines por sentimiento. No digas: es que yo no siento que el Señor está conmigo. Nosotros no nos basamos en nuestro caminar, no es en sentimiento. Es bonito el sentimiento cuando Dios que nos creó como seres humanos que tienen sentimiento, pero no es nuestro primordial directriz, sino más bien es el conocimiento, el saber que Dios no nos abandona, que ha prometido no desampararnos. Dios es a prueba de la desobediencia del pueblo y predice que actuaría mal. Dios revela lo que hay en su corazón y como la abundancia los conduciría por el mal camino de la apostasía y los haría sufrir. Dios quería que Josué se mantuviera firme sabiendo que Dios cuidaba de él y lo acompañaría, así como también te acompaña a ti, hermanos. Así también como me acompaña a mí. Salmos 84,
Versículos 5 y 6 dicen: dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Debemos de permanecer en Dios. Firmeza en Dios. Cuando las presiones de la vida te agobien y lleguen pensamientos de hacer algo que a Dios no le agrada, debes mantenerte firme. Debo mantenerme firme. Cuando todo se levanta en tu contra, en nuestra contra, nos refugiamos en Dios, que es nuestra fortaleza. Te mueve la tranquilidad y la plenitud a olvidarte de Dios. Yo lo reconozco en mi vida, hermanos. Yo he compartido mi testimonio. Y yo soy así, hermanos. Gracias al Señor por las pruebas. Gracias al Señor por las situaciones difíciles que nos mantienen centrados en Él. Que no nos permiten llegar a pensar que nosotros somos los que hacemos las cosas. Que nosotros somos los que le damos de comer a nuestra familia. No somos. Que nosotros somos el que trae el sustento a la casa. No somos. Porque Dios es el que nos da la vida. Es el que nos da la fuerza. Es el que nos da la inteligencia para hacer las cosas. De Dios es todo. Permanecer confiados en Dios y fieles a Él ante el cambio es la mejor alternativa. Deuteronomio 31, versículos 24 al 29 nos habla de ese peligro de dejar a Dios ante el cambio. Y versículos 26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y estaré allí por testigo contra ti. Versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte, aquí habla Moisés, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole contra la obra de vuestras manos. Moisés entrega esta ley para ser depositada o guardada juntamente con el arca del pacto, y llama a reunir a los líderes para comunicarles estas palabras. Moisés sabía, ya conocía al pueblo. Moisés había pasado 40 años con este pueblo quejumbroso y que siempre se iba tras otras por otros caminos que Dios no quería. Y él decía: yo sé que esto va a pasar. Es como que les está dando la ley como un mapa para que cuando cada 7 años la lean y puedan mantenerse firmes en el Señor. Usted no deje que pase 7 años, ¿verdad?, para leer su palabra todos los días, amén. Y él sabía que vendrían calamidades porque ellos provocarían la ira del Dios Santo. Entonces Dios deseaba y siempre ha deseado que su pueblo le sea fiel. Debemos permanecer en Dios ante el cambio, hermanos. No sé qué cambio esté pasando en tu vida ahorita en este momento. No sé qué cambio o qué circunstancias hayan sorprendido tu vida. Quizás ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Quizás ya no puedes desempeñarte como antes en ciertas cosas. Quizás te falta algo que antes tenías. Pero debes permanecer fiel, hermanos. Debes permanecer firme y recordarte siempre que la infidelidad a Dios es algo que es peligroso. Fiel, Dios es un Dios santo. Versículos 4 al 9 nos dice: sin embargo, el pueblo peca en contra de ese Dios que es santo, en contra de ese Dios que es grande, en contra de ese Dios que es fiel. Versículos 10 al 14 nos dicen que después del éxodo, Dios los guió, los instruyó, los preservó en amor, como un águila cuida de sus polluelos. Pero ellos se fueron tras otros dioses, dándoles crédito por su liberación. ¿Hasta dónde llegó el pueblo? Versículos 15 al 20 le llama a Israel Jesurún. Eso quiere decir Israel.
Y dice cómo se rebeló contra Jehová, ofrecieron sacrificios a los demonios. Y en ciertas ocasiones aún llegaron a ofrecer a sus propios hijos. Se olvidaron de esa roca verdadera. De esa roca verdadera. Los versículos 21 al 33 nos dice que por esto el Señor escondió su rostro de ellos. Dios actuó con gracia hacia los gentiles para provocar a celos a Israel. Eso es lo que Dios hizo. Y dice para que tuvieran celos el pueblo de Israel de estas naciones. Sin embargo, también esos versículos nos dicen que no destruiría a Israel por completo, para que esas otras naciones no malinterpretaran esa acción de parte de Dios, para que no dijeran que Dios era débil, sino que Dios había entregado al pueblo por causa de su maldad. Y los últimos versículos del 34 al 43 de ese salmo, que invito a que usted tome tiempo y lo lea en su casa, nos habla de ese Dios que se vengaría de las naciones que Él mismo iba a usar para traer castigo sobre Israel por su maldad. Las naciones e Israel se regocijarían por la venganza de Dios. Y Dios haría expiación por su tierra y su pueblo. Este canto es un cántico profético. Si alguien le compusiera a usted una canción y le dijera, tú vas a hacer así, 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 así. Si haces esto, tu vida va a terminar así. ¿No se cuidaría usted? No dijera, Dios mismo me ha dicho que si no sigo esto, que si no camino así, que si no actúo así, este será mi final. Dios al final dice este cántico que salvaría a Israel. Pero el proceso iba a ser un proceso difícil. Un proceso difícil. El dejar la confianza en Dios y el ser infieles a Él cuando el cambio ocurre, nunca es una buena alternativa, hermanos. Nunca es una buena alternativa. Vemos los versículos 44 al 47 de Deuteronomio 31. Moisés darles el mejor consejo al pueblo, el mejor consejo ante el cambio. Lea conmigo versículos 46 y 47. Dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las cosas de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Después del cántico, Moisés les da unos consejos. Mediten en mis palabras, les dice. Enséñenle esta ley a sus hijos para que ellos permanezcan obedeciendo fielmente a la ley. Les dice, esas no son palabras inútiles. De ellas depende su vida. De ellas depende su vida. Si las guardan, vivirán por mucho tiempo en esta tierra que el Señor les ha entregado. Hermanos, esto es misericordia de Dios. El decirles todo lo que podrá pasar si ellos les son infieles, es misericordia de Dios, quien los amaba como un padre, recordándoles que el mejor camino es la fidelidad a Él. Vamos a permanecer en Dios a través del cambio. Vamos a escuchar consejos de la palabra. ¿Qué consejos estás escuchando? ¿Qué consejos estás escuchando, hermanos? ¿Cuáles voces estás escuchando en lugar de escuchar la voz de Dios? Proverbios 31, 11 al 12 nos dice algo que pasa cuando no obedecemos el consejo de la palabra. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Por fin vemos aquí los versículos 48 al 52 hablando de la consecuencia
a la desobediencia. Versículo 49 dice: sube a este monte de Abarim. Aquí le está hablando a Moisés. Al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo por cuanto pecasteis contra mí. Perdón, el versículo 51 dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel. Ese día Dios le dijo a Moisés que subiera la montaña. Hasta ahí se culminaba esta obra de este líder delante de Israel. En este monte, en estas montañas de Abarim, él podría divisar a lo lejos esa tierra que Dios había prometido al pueblo. Y Dios le dice que allí moriría, así como murió su hermano Aarón. Dios le recuerda que su final sería así porque no le fue fiel. ¿Se recuerdan en unos capítulos anteriores cuando le dijo: habla la roca? El pueblo necesitaba agua y le dijo: habla la roca. Pero en lugar de hablar a la roca, él golpeó la roca 2 veces. Y dice la palabra que no santificó a Dios delante del pueblo. No lo trató como un Dios santo que es. Fue el mismo error que cometió David. Porque a David mismo se le dice: por cuanto hiciste que los enemigos blasfemaran mi nombre, no se apartará la espada de tu casa. Dios desea, hermanos, que lo tratemos como un Dios santo, que permanezcamos fiel ante Él, que permanezcamos en Él en todo momento. Dios usa al mismo Moisés como ejemplo delante del pueblo para decirles lo que pasa cuando una persona actúa en rebeldía en contra de Dios. Es por eso, hermanos, que permanecer confiados en Dios y fieles ante Él, ante el cambio, es la mejor alternativa. La obediencia a Dios ante todo el cambio es lo mejor. Salmos 46, versículos 1 al 3 nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Estás pasando por un cambio? No importa, porque el Señor está contigo. El Señor está conmigo. Aunque la tierra misma sea removida, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Versículo 25 del Salmo 25 dice: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Les invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. En el cambio de las circunstancias de nuestra vida, debemos seguir confiando en Dios. Debemos ser fieles a Él, mantener firmeza en nuestro caminar a Dios. Nunca pensar en lo fácil, nunca pensar en ir tras los ídolos, sino honrar a Dios por quien es: un Dios santo, eterno, un Dios justo. Cuando el cambio en nuestras vidas nos desvía de Dios, debemos recordar que desviarnos de la voluntad de Dios es peligroso. Y recordemos los ejemplos de Israel y de Moisés y cómo terminaron por causa de su desobediencia. Amado Dios, a ti te damos gracias, Señor, por esa tu palabra, porque ella nos recuerda, Señor, lo que tú demandas de nosotros. Porque no es una opción, Señor, que seamos fieles a ti, sino tú mandas que seamos fieles a ti, Padre. Ciertamente nuestro caminar, Señor, no es perfecto, porque aún estamos en este cuerpo, Señor, pero nuestra decisión, nuestro deseo de serte fiel a ti debe de serlo.
Y yo te pido, Señor, que tú sigas tratando con nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos redarguya a tiempo, Señor, en el momento cuando queramos irnos tras otro camino que no es tu camino. Cuando querramos hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a tu voluntad. Que tú seas nuestro consejo en las noches. Que tú seas nuestro consejo en el día. Y que podamos conocerte a ti cada vez más, Padre, para honrarte, para servirte. Te lo pedimos, Señor. Mientras que ustedes se mantienen con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, yo quisiera hablar a aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que no han entregado su vida a Dios. Dios es un Dios que es justo. Dios es un Dios que es fiel. Un Dios que, porque es justo, castiga el pecado. Romanos 3:23 nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Quizás tú piensas que tú eres una persona buena, pero la palabra del Señor dice que todos hemos pecado. Y el pago del pecado, el precio que se paga por el pecado es la muerte eterna. Esa es la mala noticia, que Dios en su justicia nos castiga al pecador. Pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo en rescate para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Ese es el Dios que servimos. Un Dios que nos amó tanto que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que dice la palabra que formaba parte del buen plan del Señor aplastar a su Hijo y causarle dolor por amor a nosotros. Yo te quiero invitar que si tú pones tu fe en el Señor, tú puedes entregar tu vida a Él y ser salvo. Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.